Es emocionante lo que estamos logrando juntos, ¿no? ¿Para qué se va a usar esa guita? Bueno, si se la utiliza para pagar los próximos vencimientos va a durar menos que promesa de campaña. En el gobierno apuestan a poder cumplir con los pagos que vienen para seguir tomando deuda. Claro, la doctrina Toto Caputo es como tener un martillo como única herramienta. Todo empieza a parecerse a un clavo. Y si el gobierno espera construir un puente para la reelección a martillazos, los que se metan en el medio, algún martillazo seguramente van a ligar. Como te contamos la semana pasada, los acuerdos con el fondo se parecen a una dieta estricta. El plato principal siempre sale con guarnición de ajuste. Igual que en Grecia, el régimen, en este caso, lo van a hacer los mismos, trabajadores, jubilados y pensionados. La idea no es nueva en realidad, bajar el déficit fiscal bajo el lema no gastar más de lo que tenemos. Irónico, porque de tanto repetirle esa frase está más gastada que la reposera de Macri. A propósito, ¿viste que ya no dicen más lo peor ya pasó? ¿Por qué será? En fin, las modas pasan, el fondo queda. Uno que pasó de moda es Marcos Peña. Ya no asoma la cara tan seguido, ni se muestra tan canchero y descontracturado como antes. Para colmo ya no puede caminar tranquilo ni por las calles de Nueva York. El que parece estar en situación de calle también es Nicolás Dujovne. Una investigación del diario cooperativo Tiempo Argentino reveló que el ministro Manos de Tijera vive en un baldío. En los papeles igual, no sea cosa que termine recibiendo ayuda de la campaña Un Techo para mi País. Este sería un cheto para mi país. El tema es así, el ministro vive en una mansión en el barrio porteño de Belgrano, pero en los registros de la propiedad el terreno figura como un lote en construcción. Claro, con el antecedente de haber entrado en el blanqueo, muchos sospechan que en realidad es una maniobra para evadir impuestos. Lo que no ven es que en realidad es una movida maestra. Dujovne llevó a la jefa del Fondo Monetario a comer a un baldío. La convenció de que vivía ahí. Tanta lástima le dio que le arrancó 50.000 palos. Y encima hay algunos que rezongan porque nos pasó a todos nosotros la cuenta del Morphy y no paga el ABL. Dejen gobernar, che. Y dejen trabajar a los comunicadores oficialistas también, ya que estamos. El desplome de la imagen pública del gobierno también los arrastró hasta el fondo a ellos. Así, con la audiencia sintonizando otras señales, ya no les queda otra que provocar haciendo alarde de incorrección política. En realidad no son más que pataleos por abstinencia de rating, pero los tiempos cambian y las pibas no se callan más. El señor Landera estuvo hablando de mí. Ahora el país está a punto de explotar, la gente no tiene para comer, se está quejando, está todo aumentando, el dólar por las nubes, el FMI. Tenés mucho tema para tratar y venís a hablar de mí. O sea, la verdad, hipócrita. Y ¿sabes cómo se nota? ¿Sabes lo que se notan? Los sobres, ¿entendés? Porque sos así. Te pagan y te callás la boca, vendría a ser. Eso es peor, ser cagón. Porque yo tengo mi sexualidad con la frente bien alta. Mirá cómo te lo digo, orgullosa de lo que soy, sí. Y vos sos un cagón. Eso es lo que sos, ¿ok? Y no hablas de las cosas que tenés que hablar. ¿Le tenés miedo a Macri? En vísperas del debate por el aborto en el Congreso, el machismo y la misoginia a esta altura, chicos, atrasan siglos. Y se sabe que el tiempo es algo muy valioso. Mirá si lo sabrá el gobierno, que respira aliviadísimo con los meses que ganó gracias al acuerdo con el fondo. Los gordos de la CGT también le dan pelota al tiempo, ojo, pero para tomárselo. Como decía el maestro de magos René Laván, no se puede hacer más lento. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. La Argentina vive horas turbulentas en lo social, en lo político y en lo económico. Hoy, a pesar de haber anunciado hace horas nada más el acuerdo con el Fondo Monetario, el Banco Central tuvo que desprenderse de 695 millones de dólares para intentar frenar el dólar, una vez más. El dólar que sobrepasó cómodo la barrera de los 26 pesos, el dólar que quería Cristiano Ratazzi hace un mes, no hace 3 años. Sobrepasó esa barrera y el Banco Central parecía que lo dejaba jugar, pero hoy volvió a poner esa millonada sobre la mesa para evitar una nueva corrida. Claro, una corrida que se está llevando puesta la estrategia del gobierno de manera muy, pero muy notoria. Una estrategia errática, cambiante. Este es un programa para ver, el de hoy. Créeme, porque son momentos para estar muy atento a lo que pasa con la economía, para no tomar decisiones sin consultar, sin meditar, no tomar decisiones que puedas lamentar después. Estamos, insisto, viviendo un momento
tenso en lo económico que nadie ya a esta altura puede predecir con precisión cómo puede terminar. Pero que hoy se haya fumado el Banco Central 695 millones de dólares, cuando el adelanto que va a recibir del Fondo Monetario, ni más ni menos que el Día de la Bandera, van a ser 15.000 millones, bueno, da que pensar, ¿no? Es como si a este ritmo esos 15.000 millones fueran a durar 30 días, 30 ruedas. Estoy exagerando, pero esa es la dimensión del desbarajuste que atraviesa el gobierno. Hoy, de todas maneras, vamos a empezar por los días de tensión que se vive en otra esfera, en la esfera social. En la política también lo hay porque, claro, hoy la CGT anunció un paro total de actividades que va a ser sin movilización y que sigue administrando de a cuentagotas ese conflicto social que el gobierno ahora va a intentar mantener a raya como pueda, en tiempos de vacas flacas, de ajuste, de recesión y además de recesión combinada con la inflación. Momento difícil, si los hay, para evitar que esa tensión aflore. Pero vamos a empezar por otra tensión, por la tensión social y por algo absolutamente inadmisible que se vive en los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires. En la Villa 21-24 de Zabaleta hay apremios, hay torturas y hay manoseo de vecinas que denuncian a los prefectos por abusos fuera de todo protocolo legal. Destaco algo, las denuncias que hace la agrupación villera y el periódico, la revista La Poderosa, son denuncias que terminaron con 6 prefectos presos con prisión preventiva y procesados por lo que ocurrió en esta represión, una represión indiscriminada donde terminaron entrando a domicilios, manoseando chicas y pegándole de una manera realmente atroz a chicos que les estaban sacando fotos para evitar justamente que pase esto. Esto es un video casero, como ven, es un testimonio periodístico del carajo, un testimonio periodístico que habla de una urgencia social y un abismo al que se asoma la democracia. Bueno, para el Día del Periodista, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, nos regaló a los periodistas una rareza. Una conferencia de prensa donde dijo que iba a desenmascarar a la Garganta Poderosa, a esta organización de chicos, villeros y militantes de afuera de la villa que van a colaborar, a hacer apoyo escolar, a organizar, a hacer reclamos de mejoras, a hacer reclamos de seguridad. Y dijo, cometió la osadía de decir que ellos trabajan para liberar zonas para el narcotráfico, cuando familiares suyos, directos, como Kevin, un nene, caen cotidianamente muertos por las balas cruzadas de las guerras narcos que se libran en las villas por las zonas liberadas de la prefectura y de la gendarmería, de las fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich, para el Día del Periodista, se asomó a un abismo que la democracia, creo, no conocía en esta fase desde la recuperación post-dictadura. La Garganta Poderosa, y quiero compartir con ustedes un brevísimo fragmento, está en las redes, circula en las redes la respuesta que le dio. La Garganta Poderosa a la ministra le respondió esto: las caras de los torturados por la fuerza de seguridad, contando lo que pasa en los barrios más pobres de la Argentina. Toda la conferencia fue así, hablar de algo y justificar algo sin saber de qué hablaba. ¿Por qué entraron a mi domicilio? ¿Por qué nos cagaron a palo? ¿Por qué manosearon mujeres? ¿Por qué en vez de llevarnos directamente a la comisaría, nos llevaron a una garita, nos tuvieron 3 horas y nos siguieron cagando a palo? La puerta que derribaron no era de cartón, era una puerta de chapa, y donde entraron no era un pasillo, era el patio de mi casa. Yo no cometí ningún delito ni tampoco agredí a ningún prefecto. Mi único delito fue firmar cómo agredían a mis vecinos. Entrando a la calle, Iván Navarro y todos los que estaban alrededor agreden a la prefectura. La verdad, la ministra, cuando habla de Iván
y no sabe quién es. Bueno, es un tema, pero después, ¿sabes lo que me causa gracia? Es que quiere aclarar algo sin saber quién es la persona. Iván Navarro, como ustedes, ¿Iván Navarro es el que relata? No. Bueno. Realidades que se viven en el subsuelo de la sociedad argentina, un subsuelo que amenaza, ojo, amenaza con ensancharse con las medidas de austeridad que se vienen y que se vienen en forma. ¿Vos creés que el ajuste del Fondo Monetario va a limitarse a eliminar cargos jerárquicos en la AFIP o algunas gerencias en el PAMI? ¿Creés que solamente van a dejar de tener chofer algunos funcionarios o van a tener alguna limitación en sus viáticos otros funcionarios que son privilegiados justamente por tener esos gastos reservados? ¿Crees realmente que el gasto político mueve la aguja y que no te va a tocar a vos? Bueno, para vos es este informe. Lo que le prometió el gobierno al Fondo Monetario no está lejos de tu bolsillo. El Fondo y Vos. El Fondo y Vos es nuestro informe central de hoy y es también el hashtag para que nos acompañes en redes sociales, para que converses con los otros televidentes y compartas tus impresiones. La verdad que las metas que comprometió el gobierno con el Fondo Monetario todavía no se conocen. Se van a conocer cuando las apruebe el directorio del organismo internacional. Por ahora lo que tenemos es apenas un PowerPoint, un somero repaso de lo que dijo el gobierno que le prometió al Fondo Monetario. Y tenemos también el video del abrazo de Macri con Lagarde allí en Canadá. Tenemos las fotos de algarabía de los funcionarios celebrando, diciendo esto es histórico. Como quien al llamar a los bomberos en pleno incendio festejara y dijera qué bueno, estoy llamando a los bomberos. Esos compromisos, igual esos títulos, ya permiten intuir cómo te va a pegar a vos el acuerdo con el Fondo Monetario. Y de eso se trata el informe de hoy. Lo que muchos creen que va a ser algo ajeno, que va a ser algo que solamente afecte a otros, empieza a parecerse a los paquetazos habituales del Fondo Monetario, que son, como mostramos la semana pasada en Grecia, todos cortados por la misma tijera. ¿Qué es lo más evidente que va a ocurrir a partir de los compromisos que dijo el Ministerio de Hacienda que ya asumió? Bueno, lo primero es que arranca un cogobierno con el Fondo Monetario. Los más chicos que estén del otro lado de la pantalla no lo recordarán, pero hay algunas palabras que empiezan a volver, como misión, metas, waiver. El waiver es un perdón que extiende como una bula papal el Fondo Monetario cuando, como una indulgencia, cuando quiere dejar que un país se corra un poquitito de las metas que se fijó con él. Eso es cogobernar. Hay una parte del gobierno que ahora nosotros vamos a seguir eligiendo en elecciones, que son los que habitan en la Casa Rosada, que viven en Olivos, y otros que también nos van a gobernar, que viven en Washington, en la calle 19, y que no votamos los argentinos. Lo primero que va a ocurrir con el recorte de subsidios es que de acá a 2 años, vos, yo y todos los que usamos transporte público vamos a pagar más por el boleto. ¿Por qué? Por este compromiso que asumió el gobierno con el FMI y que mostramos en la primera de las placas. Es muy claro, el gobierno prometió recortar subsidios en un 48%, tanto a la energía como al transporte. Hoy el boleto cubre un 30% del costo de transportarse en el área metropolitana de Buenos Aires y la mitad en provincia. El boleto más caro en provincias es el que se paga en Córdoba, por ejemplo, 17 pesos, 18 pesos, y acá estamos en 10 pesos. En AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, para reducir esos subsidios en el plazo que se comprometió el gobierno, debería saltar al doble. O sea que de acá a 1 año y medio, 2 años, vos estés pagando el equivalente a 20 pesos de hoy. A ver si se entiende, vení que te lo trato de enfatizar, Leo. No es que vas a pagar 20 pesos de acá a 1 año y medio, 2 años. De acá a 1 año y medio, 2 años, el boleto tiene que valer, para cumplir con el Fondo Monetario, el equivalente a 20 pesos de hoy. Lamentablemente no sabemos cuál va a ser el equivalente a 20 pesos de hoy de acá a 2 años.
porque no tenemos idea cuánto va a valer el dólar la semana que viene. Y no tenemos idea tampoco cuál va a ser la inflación. Estuve hablando con algunos organismos, consultoras y centros de estudios que miden la inflación, que dicen que en junio la inflación es de 3%, ya. Estamos a 12%. Que la inflación va a ser del 3% como mínimo en junio. Eso dejaría el primer semestre del año con una inflación de más del 15%, que es lo que el gobierno dijo que iba a haber en todo el año. Claro, Federico Sturzenegger dijo, ya no tengo más meta de inflación. Decidí no tener más meta de inflación, dijo el Banco Central. Claro, yo decidí no ser tan fachero como Brad Pitt, decidimos no tener el PBI per cápita de Suecia, ni de Gran Bretaña, los argentinos. No decidimos. No decidió Sturzenegger. Lo primero entonces que va a pasar es lo del boleto. Lo segundo, las tarifas. Las tarifas ya van a subir más de lo que se había anunciado por el dólar. El dólar tiene impacto en la luz y en el gas, porque tiene en la producción de gas y en la generación de luz clarísimo un impacto directo. Ahora, fíjate vos que además, si recortan los subsidios un 48%, va a tener que incrementarse el ritmo de aumento de acá hasta el famoso déficit cero de 2020. ¿Cuáles son las turbulencias? Bueno, la oposición promete, incluso la oposición más moderada, el peronismo federal, promete pedir explicaciones en las próximas horas, o sea, insistir con el tema tarifas, a pesar del veto de Macri a la ley antitarifazo del masismo, promete insistir con pedidos para que explique el gobierno en qué gasta los subsidios y que no los recorte tan brutalmente. Y lo otro es la Corte Suprema. La Corte Suprema pidió gradualismo en un fallo, frenó el tarifazo inicial de gas. ¿Qué hará ahora que lo aceleramos a pedido del Fondo Monetario? Veremos, incógnitas que todavía están abiertas. Pero no se queda ahí el ajuste que te toca a vos en el Fondo Monetario. ¿Te acordás de los bonos provinciales, las cuasimonedas? ¿Te acordás de los LECOP? Los patacones, los federales, los LECOR. No se menciona a la soga en la casa del ahorcado, pero a veces vienen a acordarte. El renglón donde más quiere ajustar el Fondo Monetario, además de la obra pública y además de los subsidios, son las transferencias a las provincias. Y ese es el tercer impacto. El riesgo de las cuasimonedas. Perdón. En 2020, el gobierno va a haber recortado 74% de las transferencias a provincias. Esas transferencias fueron 135.000 millones de pesos en 2017. ¿Cuáles son las provincias más complicadas? Jujuy, Salta, Misiones y La Rioja. ¿Por qué? Porque esas provincias tienen una mayor proporción de transferencias de la nación respecto de sus presupuestos. Son las que menos recaudan en relación con lo que gastan. Dependen un poco de esas transferencias, que no son las automáticas que se transfieren de impuestos, sino que son más discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. Esas, dijo el Fondo Monetario, 3 de cada 4 pesos, de acá a un año y medio, me las recortan. 3 de cada 4 pesos. Las provincias se comprometieron a no volver a emitir cuasimonedas cuando se hizo el rescate nacional, allá en las épocas de Roberto Labaña, pero si no hay plata para pagar a los empleados estatales provinciales, los municipales, ¿qué harán? El cuarto aspecto que puede afectar en tu vida, de los 5 que elegimos hoy, el acuerdo del Fondo Monetario, es el recorte del 13% a los estatales. Parece joda, pero el Fondo Monetario y el gobierno se comprometieron a un recorte del 13%, claro, en términos reales. No es como el sueldo de los estatales de 2001 que bajó en pesos un 13%. Había convertibilidad, no había inflación. Ahora que hay inflación, la inflación solita lo va a hacer. Pero además, mirá el gráfico que te estaba mostrando recién. Los sueldos estatales vienen de perder. Ahí tenés desde 2009 cómo vienen los sueldos estatales. Fíjate, habían perdido un 15% en los últimos 6 años del kirchnerismo y de ahí perdieron brutalmente otros 12 puntos en solo 2 años. Bueno, de ahí, de esa base magra, triste, van a tener que perder ahora otro 13% a pedido del Fondo Monetario.
Y el último, la obra pública. Decirle chau al pavimentado y al cordón cuneta. ¿Por qué? El gobierno se comprometió a recortar un 81% el gasto en obra pública, 81%. O sea, ¿me seguís la dimensión del recorte? Esto es tu cuadra, esto es el puente de la vuelta de tu casa, la campaña que hacía Cambiemos. Bueno, ¿cuál es el plan oficial? El plan oficial es que esa obra pública se reemplace por los famosos proyectos de participación público-privada, que nosotros te presentamos acá antes de que se hablara en todos lados. Claro, esos proyectos PPP, los famosos PPP que fueron a la quiebra en España, por ejemplo, en Gran Bretaña también, que hicieron obras que terminaron inconclusas y salvadas en Colombia, en Perú. Eso funciona en países con estabilidad financiera, no en países donde el Banco Central pierde 695 millones de dólares en un día y tiene que poner la tasa en el 40% para intentar frenar la sangría como un torniquete. En esos países no anda el PPP. Entonces, esos proyectos no van, esa obra pública privatizada no va a reemplazar a la obra pública que el gobierno va a tener que ajustar ahora a pedido, a exigencia del Fondo Monetario. Y algo peor, esos PPP pueden servir para hacer una autopista, un puente, pueden servir para hacer un gran dragado, una ruta, una autovía, pero no son para la pequeña obra pública que seguramente te cambia más la vida a vos. El pavimentado de la calle que se inundaba, la cloaca, el aliviador, el cordón cuneta, la bajada de cordón de los municipios. Bueno, todo eso que hace mucho a la vida cotidiana nuestra, el gobierno le prometió al Fondo Monetario que lo va a ajustar. Y no estamos haciendo ni tremendismo, ni exagerando un ápice, estamos usando el PowerPoint que distribuyó el Ministerio de Hacienda con los renglones donde dijo que va a ajustar severamente. ¿Cómo va a hacer para ajustar el gobierno si no va a ser, como dijimos, igual que en 2001? ¿Cómo va a ser para que la obra pública se recorte en un 81%, para que las transferencias a las provincias se recorten en un 74%, para que los sueldos estatales se recorten en un 13%? No se los explico yo, se los explica un maestro en 50 segundos, el señor Carlos Melconian. Si ustedes me preguntan en cuánto tiempo se arregla eso, no tengo la menor idea. En muchos años, excepto, como ocurrió 3 o 4 veces en la Argentina, que una devaluación y su posterior inflación licúe. Rodrigo, Remes, Herman, son anécdotas. Son las personas que llegaron cuando la realidad ya había tomado su decisión. ¿Cómo funciona la licuadora de sueldos y jubilaciones? ¿Cómo funciona la licuadora de la que hablan los economistas cuando dicen hay que licuar el gasto público? Decía Melconian, ha ocurrido, esto lo dijo la semana pasada en el Rotary Club. Salir de esto puede durar años, salvo que ocurra, como ha ocurrido 3 o 4 veces en la historia argentina, en donde una gran devaluación licuó el gasto público. Hay que detenerse en el vocabulario que usan los economistas, que a veces usamos los economistas. Es raro porque a veces decimos, bueno, tenés tantas exportaciones, devaluás, subís la tasa de interés. Es raro. A veces los economistas hablan de viento de cola, usan mucha metáfora náutica. Se ve que navegan mucho algunos economistas a los que les va muy bien. Es un deporte caro el yachting. Pero esta es una jerga muy usada. Hay que licuar el gasto público. Una devaluación licuaría el gasto público. ¿Cómo funciona la licuadora del gasto público? La licuadora del Estado, más bien. Supongamos que estas
dos fases, todo este contenido que tiene en este momento el vaso de la licuadora, es la economía argentina. Lo amarillo es el Estado, el gasto público. Lo blanco es el sector privado. Lo que desearía el gobierno es que lo amarillo se reduzca y de esa manera, achicando el Estado, se elimine el flagelo al que ellos adjudican todas las desgracias de la Argentina, que es el déficit fiscal. Eso se puede hacer trabajosamente, recortando algunos gastos superfluos, intentando hacer más eficiente, o también haciendo crecer la economía. Si se creciera, si la economía privada creciera, esto avanzaría por sobre esto. Claro, habría que invertir, habría que incentivar el consumo, habría que exportar más, habría que ser más inteligentes, más innovadores. Eso haría que esto se repartiera distinto. ¿Ok? Hay otra posibilidad, otra alternativa. La alternativa Melconian, que es devaluar. Y devaluando se introduce agua. Se licúa. Como se licúa, porque hay una devaluación y porque eso genera una inflación galopante, hay porciones del gasto público que terminan siendo mucho menores en relación al total de la economía. ¿Cuáles son esas porciones que no están indexadas? Los sueldos, las jubilaciones y el gasto social en general. De este gasto público que ahora representa, este Estado que ahora representa una porción mucho menor del total del vaso, hay algunos rubros dentro de esto amarillo que no se tocan porque sí están indexados, están en dólares. ¿Cuál es ese rubro por excelencia? Los pagos de intereses de la deuda pública. Esos pagos de intereses de la deuda pública no se licúan. Entonces, lo social dentro de esto se licúa doblemente. Primero, porque se introdujo una inflación que generó más tamaño de la economía ficticiamente. Y segundo, porque se licuaron porque no tenían el mismo poder de presión los jubilados, los que tienen un plan social o los que simplemente utilizan los servicios que brinda el Estado en comparación con los acreedores. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es la crisis. En este revoleo, en esta crisis, en esta emulsión, perdemos noción de lo que valen las cosas. Cuando perdemos noción de lo que valen las cosas, cuando se licúa realmente el peso del Estado, cuando se licúan los sueldos, las jubilaciones, nadie sabe lo que valen las cosas, nadie sabe lo que vale el dólar, la inflación se dispara a niveles del 40% o más, como tuvimos en 2016, o mucho más incluso, el Estado se termina achicando más todavía. Esta distribución se caotiza. Las consecuencias sociales son aterradoras. Lo dijo Melconian en su conferencia, dijo Dios me perdone. Bueno, Dios lo perdone por recomendar esta salida. La devaluación purificadora que el gobierno está haciendo este año. La devaluación que hizo, que lleva primero de 17 a 20 pesos el dólar, después de 20 a 23, después de 23 a 25 y ahora al infinito y más allá. Eso es licuar los ingresos de los que menos tienen y licuar el Estado. Así funciona la licuadora de sueldos y jubilaciones. Hoy en Brotes Verdes, Noelia Barral Grijera, en instantes nada más, va a hacer lo que todos ustedes están esperando. La precisión, el último conteo de qué va a pasar mañana con la otra gran discusión social que tiene la Argentina. Aborto sí o aborto no. Despenalización del aborto o aborto clandestino, como viene siendo hasta ahora. Noelia Barral Grijera, bueno, se la pasa en el Congreso, se la pasa justamente pulsando esas realidades y viene incansable a traernos en instantes nada más lo que va a pasar mañana, el super miércoles despenalizador.
También viene Dora Barrancos a tomarse nuestro cafecito, la pionera de todas las feministas de la Argentina, la número 1. Una mina que realmente vale la pena escuchar para ver hasta qué punto esta violencia contra la mujer se hizo consuetudinaria durante el siglo y de a poco fuimos corriendo velos y dejando caer partes de esa explotación, de esa doble explotación que sufre la mujer en episodios como el que la Argentina puede llegar a vivir mañana o no. Pero antes, Luciano Galup. Bienvenido, Lucho, adelante. Y Luciano Galup nos trae un poco de Fondo Monetario, un poco de despenalización de aborto, nos trae la política en las redes, el nuevo territorio donde se dirimen los temas de la sociedad. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, te escuchaba recién con lo del FMI y supongo que eso nos inserta en el mundo. Sí, me imagino que sí. Bueno, al menos el abrazo que le dio Lagarde a Macri parecía parecía inclusivo. Bueno, yo no traigo tan buenas noticias. ¿Querés ver los países en los que más se habla del Fondo Monetario en el mundo? Mira las placas. Tenemos ahí 2 placas. Tengo un mal presentimiento. Sí. Estos son los 10 países que más se habla del Fondo Monetario en el mundo, o sea, los países en los cuales las poblaciones consultan más en Google sobre Fondo Monetario. El primero es Barbados, el segundo es República del Congo, el tercero es Argentina, Jordania y Camerún. Esos son los 5 primeros. No hay ninguno que vos digas me quiero parecer a ese. Bueno, no somos Venezuela, pero entramos a una liga que no creo que sea la que proponía entrar Mauricio Macri. No, pero lo peor entre es... los otros 5 por ahí está Gran Bretaña, por ahí está... Y veamos, porque por ahí entre el 5 y el 10 tenemos alguno al que nos querramos parecer. Tenemos ahí la segunda tanda de países del 5 al 10. Los países donde más se googlea sobre el Fondo Monetario. Los países donde más preocupación hay, por donde más se averigua, donde se quiere saber qué es el Fondo Monetario. Recordamos, Argentina era el tercero, este es del puesto 5 al 10, República Democrática del Congo, Etiopía, Mauricio, Senegal y Tanzania. Qué difícil, viejo. Complicado la reinserción en el mundo de las poblaciones. No estamos hablando de las fotos, que sí, efectivamente existen, los viajes. Ahora, para las poblaciones, la preocupación sobre FMI no son esas fotos, sino que son esos países que no están en las grandes cumbres. Las poblaciones preocupadas sobre el Fondo Monetario son países bastante empobrecidos. Un club en el que acabamos de sacar el carnet social. Exactamente. Pero además, siguiendo con el tema fondo, en una semana con una agenda muy cargada y muy tensa, fuimos a Google a ver cuáles eran las búsquedas y cómo estaban rankeando las preocupaciones, y tenemos ahí una placa que muestra un poquito de qué se vino hablando esta semana. Obviamente el Mundial, el tema de este mes va a ser el Mundial, y ahí lo vemos en azul. La rayita azul es el Mundial. La rayita azul es el Mundial. La rayita celeste es Fondo Monetario. Exactamente. La naranja es aborto. ¿Y el verde? El verde es dólar, que no está saliendo mucho en ningún lado. Ah, pero que se googlea un montón. Pero que, exactamente, es una preocupación. No está en agenda porque aborto se lleva una parte importante y merecida de la cobertura. Pero se googleó más que el Mundial, el dólar, en un par de días. El dólar se googleó más que el Mundial y se googleó más que aborto. Y ahora vemos ahí que aborto empieza a subir, obviamente, llegando más a la sesión va a empezar a subir más. Pero el dólar es un tema recurrente, y ya lo venimos diciendo varias veces en el programa, que el dólar es un tema recurrente en Argentina y que la población está preocupada y que estos saltos sostienen el tema en agenda, más allá de que no esté en la agenda mediática. Hay una preocupación constante sobre el tema dólar, y ese gráfico ahí nos está mostrando eso, que puede no estar en la agenda cotidiana, puede estar tapado por Mundial, por aborto, pero que hay una preocupación general alrededor del tema dólar bastante importante. A no cantar victoria, digamos, en el gobierno, en las usinas de la comunicación oficial, que decían durante el Mundial todos se olvidan de todo. No, del dólar no se van a olvidar, mucho menos si sigue subiendo y sigue siendo preocupación para operaciones, preocupación para la población. Ya lo creo. Y después tenemos Twitter, que ahí pasa algo raro, que es lo contrario a lo que veíamos recién. Si en Google es el Mundial y es el dólar, bueno, no, en Twitter es aborto. Y acá hay que rescatar Twitter, porque muchas veces hablamos de Twitter como
la cloaca, un Sí. espacio de... Bueno, Sí. Twitter es el lugar donde la sociedad debate política también, ¿eh? Sí, claro. Y es interesante. Y mirá el peso que tiene la conversación aborto en la última semana. Casi 1.600.000 tweets, más que duplicando al Mundial de Rusia. Y el peso del debate alrededor de las políticas públicas, alrededor de temas complejos, está en esa red social. Y es interesante eso, porque es un espacio de debate y de participación con los representantes también. Pasó mucho en estos días en Twitter, mucha demanda ciudadana hacia los representantes en relación a cómo iba a ser su voto. Se convirtió en la casilla de reclamos, con lo que los norteamericanos usan del llame a su legislador. Exactamente. Acá es tuitele a su diputado. Exactamente, lo que agrega una presión muy grande a los representantes, a los diputados, a los senadores, pero agrega instancias de participación muy interesantes que hay que rescatar porque permiten esa interacción directa entre el ciudadano y los políticos, esta vez en relación a cómo estaban cambiando su voto, si su voto respetaba o no la plataforma que los había llevado al Congreso. Y la verdad que ahí Twitter bien como espacio de debate y de participación ciudadana en relación a temas políticos, que es algo que no tienen las otras redes. Estos números no están ni de cerca en Facebook o en Instagram en relación a las formas en las que se discute, más allá que después obviamente la sociedad, la mugre, la violencia pueden llegar a ser parte de la red, pero rescatamos Twitter por eso. Qué interesante, Lucho. Es así, ¿eh? Ahí es donde se dirime buena parte de la política del siglo XXI y la verdad vale la pena hacerlo. Si bien a veces los tonos son algo desagradables, es algo que hay que ir buscando, como todos los lenguajes. Lo prometimos hace 2 semanas, cuando el presidente salió a promocionar como un vendedor de llame ya las lámparas LED. Le dijimos, vamos a averiguar quién trae las lámparas LED, porque son importadas. Y hay de por medio una empresa del primo de Marcos Peña. Lo prometimos y cumplimos. Averiguamos y tenemos la última de los reyes de las LED. Ahí los vemos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Macri, Alejandro Jaime Brown Peña, el primo de Marcos Peña y el jefe de gabinete Marcos Peña, que dijo, tengo como 150 primos, ni siquiera los conozco a todos en persona. Bueno, no los conozco a todos en persona, pero hay uno que se está haciendo multimillonario con el negocio de las LED. ¿Quieren recordar, refrescar qué decía el presidente de la Nación hace 2 semanas cuando salió a promocionar junto con el ministro Cabrera la tecnología LED, que, digámoslo, es buenísima, es muy bueno que se ahorre energía, que se utilice, que de esa manera se haga más eficiente el uso de la electricidad aquí, pero, de paso, cañazo, hay quienes se están llenando de plata. El presidente lo proponía así, a toda la sociedad. ¿Problemas con el consumo de energía? El consumo de electricidad en los hogares sigue aumentando. ¿Problemas con los hábitos de consumo? Es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas. ¿Problemas con la factura de electricidad? Se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años. Llega la solución a su problema de consumo. Las lámparas LED consumen un 80% menos de energía. No más lámparas quemadas. Y duran 15 veces más que las comunes. Solo hay que animarse a hacer la prueba. Si quieren hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.argentina.gov.ar/cambiar foco. Muchos hogares ya hicieron la prueba. Por ejemplo, en La Plata, un hogar paga en promedio 800 pesos de electricidad. Y los resultados están a la vista. Si esa casa cambiara 10 lamparitas comunes por 10 LED, podría ahorrar con el uso de 5 horas al día, más de 350 pesos al mes. Aproveche ya esta fabulosa oferta. Las lámparas LED están cada vez más baratas. Con descuentos increíbles. Desde 2017 a hoy sus precios se redujeron en más de un 70%. Pero hay más. El ministro Cabrera, que aquí me acompaña, está trabajando con los fabricantes para bajar todavía más el precio. Oferta exclusiva, llame ya. Con buena fe, con el corazón.
y con la mirada puesta solo en un futuro mejor para los argentinos. No deje pasar esta oportunidad única que puede cambiar su vida. Muchas gracias. ¡Llame ya! ¿Por qué te mostramos esto? ¿Por qué te mostramos el llame ya de Macri? Esos fragmentos no son editados, ¿eh? Nosotros intercalamos cositas, pero todo lo que vieron del presidente lo dijo el presidente en la misma conferencia de prensa, instando a la sociedad a comprar lámparas LED. Después las colocó en el programa Precios Cuidados, hay packs de distinto tipo, cosa que está buenísima. También sacó un plan de subsidios para las pymes que quieran recambiar a LED parte de su parque. Bueno, está buenísimo también, ojalá muchas lo hagan porque están recibiendo 15.000, 20.000 pesos de luz y muchas están cerrando por eso justamente, así que es un paliativo. Ahora, ¿quiénes están haciendo el negocio de las LED en Argentina? Hay dos negocios distintos. Uno es el de los bulbos LED, los hogareños, los que uno cambia en la lamparita de la casa. Y otro es el de las grandes luminarias LED que se ponen en la vía pública, en calles, en autovías, en countries, en autopistas. En uno de los negocios están los grandes actores de siempre. Es este, el de los bulbos hogareños. ¿Quiénes son los que importan estos bulbos hogareños? Básicamente, muchas empresas. Hay dos muy fuertes. Poneme la primera placa, Santi, y los vas a ver. Los dos líderes son Philips y Osram, pero fíjate, Philips y Osram, que son las dos marcas más conocidas de esto, la cantidad que representan del total, 16 y 8%. El otro 50%, fuera de las 6 líderes, el otro 50% son otras empresas más chicas, que tienen menos importación que esos fragmentos. Esto en bulbos hogareños. Ahora, en luminarias hay un actor que el año pasado explicaba el 10% de las importaciones y este año, según estos datos a los que accedimos en exclusiva, explica el 25%. ¿Cuál es? La empresa del primo de Marcos Peña, por supuesto. ¿La querés ver? Ahí está la lista, ahí están las cantidades. GLS, General Lighting Systems, explica el 25% de la importación de luminaria. Fíjate cómo están Osram y Philips, que el año pasado le ganaban en importación de luminarias para alumbrado público. Tienen el 5% y el 4%. El año pasado, de estas luminarias LED, eran las líderes, igual que de los bulbos hogareños. ¿Qué pasó en el medio? El programa de subsidios del Ministerio de Energía, que benefició extraordinariamente con sus fondos a General Lighting Systems, la compañía del primo 125 del jefe de gabinete Marcos Peña. Evidencias al canto, datos de la aduana a los que accedimos y que antes eran públicos, pero que este gobierno decidió no distribuir más. Esperemos que pronto vuelva la distribución de datos por empresa que hacía la aduana, que es muy útil para ver cosas como esta. Insisto, datos oficiales de la aduana, el primo de Marcos Peña se sigue haciendo multimillonario con el negocio de las LED. ¿Quién promociona las LED? El propio presidente, todo queda en familia y miren la comparación entre el negocio de las bombitas y el negocio de las luminarias. En una placa se ve muy sencillamente. El de las luminarias está más concentrado y factura más el primo de Marcos Peña que el líder del mercado de los bulbos hogareños, que es Philips, una multinacional conocidísima por sus innovaciones en el sector. 6,6 millones de dólares es lo que lleva importado, sin contar fletes, seguros ni nada, el primo del jefe de gabinete, el rey del negocio de las lámparas LED. El tema de la semana también, y quizás el más importante en términos sociales, es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y sobre eso, la que hizo la mejor cobertura, sin lugar a dudas, de la Argentina, es mi amiga y compañera Noelia Barral Guijera. Buenas noches, Noelia. Muy buenas noches, Ale. Muchas gracias. Vamos a hablar de las horas decisivas que estamos viviendo de cara a la sesión que empieza en horas nada más.
10 de la mañana, 11 de la mañana van a empezar a llegar los diputados a la Cámara Baja para justamente afrontar esta sesión que se espera larguísima. La votación va a terminar teniendo lugar el jueves a la madrugada, a la mañana, dependerá de la lista de oradores. La semana pasada te contábamos que por primera vez la cantidad de votos a favor se había puesto al frente. Habíamos mostrado que había unos 115 votos a favor y 114 en contra. ¿Qué pasó en el medio? Muchas presiones, muchísimas presiones que provocaron que 2 diputados que estaban confirmados a favor pasen a integrar las filas de los votos en contra, que un diputado que iba a votar a favor ahora esté integrando la fila de los indecisos. Pero pará, ¿no? Las presiones que son los tweets de los que hablaba Lucho Galupa hace un ratito, les mandan tweets, les escriben los votantes diciéndole no los vamos a votar. Los votantes les escriben, pero no pasan por ahí las presiones que lograron hasta ahora al menos torcer los votos que eran a favor y que ahora están anunciando que van a ser en contra. Vamos a ver en este primer video lo que fue la homilía del 25 de mayo en La Plata, en la Catedral de La Plata, con un pedido, una exhortación a que los diputados voten de la siguiente manera. Le pedimos, Señor, que ilumines a los legisladores y jueces para que en sus disposiciones respeten el orden natural, de modo que las leyes promuevan la familia y defiendan el derecho a la vida en todo momento. El orden natural. El orden natural, el derecho a la vida. Esto pasaba en La Plata. En Tucumán fue todavía más violenta la presión. El arzobispo de Tucumán, lo vamos a escuchar, nombró 1 a 1 a los diputados de esa provincia. Como Carlos Alberto, pidiéndoles y llamándolos por el nombre. A vos, Beatriz, a Teresita, a Gladys, a Alicia, a José Fernando, a Facundo, a Pablo, a Marcelo, a José Manuel, diputados tucumanos, para decirles que tienen un nombre, porque tienen vida, y tienen la responsabilidad que les ha confiado el pueblo tucumano. Voten por la vida, por el cuidado y defensa de la vida de todo argentino, porque vale toda vida. Entre esos diputados que nombró el arzobispo de Tucumán, hay uno llamado Facundo, le decía por su nombre de pila, es Facundo Garretón, diputado del PRO, que después de esta misa, era un voto confirmado a favor, pasó a integrar la fila de los indecisos. Y me estaban contando hace un ratito que hoy mismo, hace un rato, el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, está llamando a diputados para exigirles que voten en contra de la legalización del Hay algunos que dicen ni vuelvas a Tucumán, pero esos son arengas más de base, ¿no? De la base antiderechos o antidespenalización. Sí, y que se escuchan más en privado, que por ahí son parte de una conversación telefónica y no de una homilía pública, pero en la homilía también hubo con el nombre de cada uno de los diputados. ¿Sabes qué pienso? ¿No? Seguramente del otro lado tengan posiciones encontradas, este es un tema por supuesto muy controvertido. Sin querer restarle importancia a la presión, pienso 2 cosas. Una, que la iglesia, un púlpito, me parece que no tiene el predicamento que puede tener Tinelli, que puede tener Susana, que puede tener los que se pronunciaron del mundo del espectáculo, de la telemática, en las últimas horas. Y lo otro que pienso es que quien no puede resistir la presión que representa ser nombrado en un púlpito no merece ser legislador. No merece ser legislador. Bueno, ahí lo tenés al mendocino José Luis Ramón, que había hecho un comunicado oficial de color verde diciendo que votaba a favor. 2 días después, apenas 2 días después, publicó un video en redes sociales diciendo que no,
que ahora había decidido votar en contra. Hablando de cuánto influyen las creencias, vamos a ver algunas placas que prepararon los compañeros de Ecofeminita, este blog que está trabajando muy bien con el análisis de datos que está dejando todo este debate y que nos muestra cuánto influyeron, por ejemplo, las creencias en los expositores, los 738 expositores que pasaron por la Cámara de Diputados. Mirá la cantidad de los expositores en contra que salieron de la UCA, del Hospital Austral, de la Universidad Austral, del Frente Joven, todas instituciones vinculadas a la Iglesia Católica. Ahí tenés también una marcada influencia que ya no pasa por una misa, sino por la formación de los expositores. Vamos a ver además otra placa que muestra cómo juraron los diputados al asumir, qué juramento eligieron y cómo van a votar, o cómo se espera que voten en la sesión que comienza mañana. La primera es Dios, la patria y los santos evangelios. La mayoría de los que, abrumadora mayoría de los que juraron por ello, están en contra. Exactamente. Dios y la patria está un poco más empatado, pero hay más que están a favor. Y solo por la Constitución y la patria son abrumadoramente más del 75% a mayoría de votos a favor. Sí. Hay una duda también, muchos me preguntan si la cuestión de género influye. Analizando solamente las exposiciones, lo vamos a ver en las dos placas siguientes. Sí, espera un segundito, sí. Noé, porque además quiero avisarles a todos, antes de esta placa, dame porque ahora Noé al final de esta repasada de placas nos va a decir cómo está. Va a decir cómo está y sí. O sea, no es que va a decir cómo va a salir, porque nadie lo sabe, pero va a decir cómo está el punteo. Y en instantes nada más, si vos estás mirando esto y te interesa, va a hablar con nosotros de esto la número 1, la pionera, la que más sabe, la que era feminista cuando nadie era feminista. La que usaba el pañuelo verde cuando no era una rareza el pañuelo verde. Dora Barrancos está con nosotros aquí en el estudio de C5N y con ella vamos a charlar en instantes aquí en Brotes Verdes. No, decías entonces. Te decía que me preguntan mucho también si hay una diferencia en la cuestión de género, si las mujeres están más a favor, más en contra. En la cantidad de votos, en el conteo de votos no se aprecia, pero sí se apreció esa diferencia en los expositores. Si vos te fijas en las placas que tenemos preparadas, la mayoría de los expositores en contra de la legalización fueron varones. Ahí tenemos la postura del expositor según el género. Claro. En el caso de los varones, un 50 y 50, casi el 80% de las mujeres estuvo a favor, y en la placa siguiente tenemos también recortado por género, que te muestra cómo la mayoría de los varones integraron las exposiciones en contra de la legalización. Ahora sí. ¿Cómo viene la mano? Ahora sí. Vamos a hacer algunas salvedades. Todos los que estamos trabajando en contar cómo pueden salir los votos en la madrugada, mañana del jueves, estamos trabajando sobre un escenario de asistencia perfecta, lo cual es bastante improbable porque las ausencias también van a ser estratégicas, van a pesar en el resultado final. Hoy, hace media hora, que fue el último chequeo que pudimos hacer, porque los votos vienen cambiando minuto a minuto. Hasta hace media hora los votos en contra estaban arriba por 2. ¿Y faltan 16 indecisos todavía. Así que falta mucho. Pero de los indecisos, en los indecisos, ¿qué puede influir? ¿La marcha de mañana? Estas presiones de las que vos hablabas recién. Sí, cada uno tiene una situación diferente. En algunos indecisos puede influir su gobernador, en otros puede influir la presión social, en otros, por ejemplo, tenés el caso de Ignacio de Mendiguren, el vasco del Frente Renovador, que estaba en contra y el otro día, en diálogo con una radio, admitió que después de muchas charlas, de hablar incluso con sus familiares, está repensando el voto. Y en ese caso es una cuestión de reflexión personal, ni siquiera tiene que ver con presiones o con responder a algún jefe político. ¿Qué puede pasar? Bueno, si se aprueba pasará al Senado, el Senado definirá, si le hace cambios vuelve a diputados, si no será ley. Si no se aprueba, se puede volver a presentar el proyecto el año que viene, y si la votación sale empatada, que esto también es una posibilidad, porque hay tanta paridad
que es una posibilidad que salga empatada. ¿Y qué pasa ahí? En ese caso, el reglamento dice, hay que votar de nuevo, si vuelve a salir empatado, desempata Emilio Monzó, que por ahora no dice que va a votar. No dice que va a votar. No. Desea no serlo. Desea con toda su alma no serlo, pero es una posibilidad real. Que sea el Cobos. Le puede tocar ser el Cobos del aborto. Le puede tocar. Bueno, 9, mañana te vamos a seguir todos en Twitter, ya la tienen, @nbg_. Las últimas novedades van a estar ahí y van a estar, por supuesto, acá en la pantalla de C5N. Lo prometido es deuda. Dora Barrancos ya mismo se sienta a tomar el cafecito acá en Brotes Verdes. Es un verdadero placer tenerte, Dora. Gracias por venir, gracias por quedarte esta tarde. Gracias a vos. Gracias por esperar. Pero voy a aclarar. Sí. Primero, no soy tan pionera. Ha habido Eso corre por mi cuenta. Muchas mujeres pioneras, felizmente. Bueno, te voy a hacer un cafecito, que es lo que estilamos hacer acá. ¿Tomás café? ¿Cómo no? ¿Qué sentís vos que escribiste Historia de las Mujeres Argentinas hace cuánto? ¿Hace cuándo? Bueno, hace unos cuantos años, pero estoy muy emocionada. La verdad, yo creo que además hoy, en día de hoy, después del dictamen, corrió una especie, yo diría, de pansubjetividad. Las redes vibraron muchísimo y yo misma me conmocioné mucho. Sobre todo porque a la mañana me llamaron desde una radio de La Pampa y yo soy pampeana. Ajá, no sabía. Y además entonces fue interesante animar a nuestros representantes de la provincia de La Pampa, que creo que van a hacer un buen papel. En fin, estamos como muy transidas de emoción, ¿no? Hay quien dice, recuerdo habérselo leído a Luciana Pecker, por ejemplo, mi amiga, esta es la revolución de las hijas. Claro. Hay muchas hijas de diputados que le dicen, papi, no podés estar en contra de esto. Sí, claro, hay ahí una interpelación, me parece que en este momento de mucho impacto, ¿no? Es por eso que esas personas que nos representan y que están en la franca de la indecisión, que yo creo que no es su indecisión, ¿no? Es decir, yo tengo la esperanza pública, no secreta, de que muchos de esos que hoy y muchas de esas diputadas que se dicen indecisas, en realidad no quieren correr, no quieren tener una tan alta exposición al riesgo de lo que estaba señalando Noé y tú estabas marcando. Esta temporada ha sido muy grave en materia de presiones y de coacciones. Las presiones, bueno, pueden entenderse y demás, pero ha habido formas muy graves de coaccionar. Desde luego, históricamente este tipo de temas siempre ha hecho que la jerarquía de la Iglesia inclusive se manifiesta a través de diferentes documentos. En el pasado yo voy a recordar... Eso te iba a decir, divorcio. Adopción, claro, matrimonio igualitario. Suele ocurrir que frente a estos acontecimientos haya una movilización de las jerarquías de la Iglesia. Quiero pensar sobre todo en las jerarquías de la Iglesia, que eran un poco los testimonios de estos obispos. Más allá de que algunos curas se manifestaron con enorme adversidad frente a este gran derecho, yo lo que creo que de todas maneras la clerecía, que está muy cerca del pueblo, sabe muy bien de qué se trata. Sabe muy bien cuáles han sido los riesgos y cuáles son los riesgos y cuáles son las oscuras fauces en las que entran aquellas mujeres que no quieren llevar adelante embarazos que efectivamente no quieren. El 80% de los embarazos es una circunstancia contingente. Esto está más que, yo diría, analizado. De modo que no puede ser una fatalidad llevar hasta la última instancia un embarazo que no se ha pensado, que no se ha querido, que no hay vibración amatoria
Y en general el punto de vista que hemos sostenido justamente es el de la vida digna de ser vivida. Sí, esto lo destaca mucho Mario Sebastiani, un obstetra que bueno, yo en esta discusión conocí, que me parece que Sí, tiene una un de las punto voces más lúcidas dentro de lo que sería la corporación médica, ¿no? muy enriquecedor, además porque la experiencia de hacer miles de partos lo dice. Pero más allá de eso, de la necesidad de amar a un hijo, de desearlo, de quererlo, de lo que se está discutiendo es de obligar a alguien a hacer algo, ¿no? Absolutamente. Digamos, de lo liberal, de la... Efectivamente, bueno, digamos, hay algunos protagonistas de la escena ahora representacional que se dicen liberales, pues deberían acatar lo que es el principio de libertad individual, de manifestación de la voluntad fundamental, de la autonomía, de la capacidad decisoria. En fin, estas son cuestiones que son básicas, ¿no? Son indiscutibles. Es un derecho indiscutible. Y yo creo que efectivamente en este momento ha habido una gran lucidez, me refiero sobre todo a los propios conjuntos femeninos, en el sentido de que no dejar pasar esta notable oportunidad, ¿no? Ha habido una movilización abigarrada, eso es muy conmovedor. ¿No la había habido en otros casos, No, por ejemplo en el divorcio, por ejemplo? Nunca hemos asistido, eso sí te lo puedo decir con cierta garantía de responsabilidad historiográfica, Sí. ¿no? No ha habido, yo recuerdo así en la historia una gran movilización, que a veces ha quedado medio opacada, y fue la movilización de 1947 por ocasión del voto femenino, en que efectivamente el peronismo movilizó a muchísimas mujeres. Es un acto que ha pasado, digamos, sin mucho reconocimiento. Para mi gusto, fue de los grandes actos masivos que hubo después del 17 de octubre. Pero bueno, esa fue una ocasión. Pero hay momentos que han sido tremendos en la Argentina. Por ejemplo, cuando después de la Revolución Libertadora se suspendió sine die nada menos que el divorcio vincular en la Argentina. Ahora, Hasta Alfonsín. Hasta Alfonsín, hasta 1987. Ahora, ¿cuál fue la movilización de aquel momento? Fue la Iglesia que movilizó la democracia cristiana, la movilización contraria a este derecho, y prácticamente no hubo movilizaciones de la gente de la laicidad, del civilismo, del Partido Socialista. Se encontró frente a una circunstancia que ha sido muy, yo diría, muy analizada, la perplejidad de Alicia Moró, que estaba en la Junta Consultiva, ¿no? Anunció que iba a dejar la Junta Consultiva, pero bueno, no la dejó. Y el divorcio vincular se suspendió sine die en 1956. Vos que has seguido la historia privada y pública, ¿no? Con este lema nuevo que aparece de que lo privado también, lo personal también es político. ¿Qué podés decir de cómo evolucionan los comportamientos sociales y cómo evolucionan las leyes que buscan reglar o normar esos comportamientos sociales? ¿Tienen que ver una cosa con la otra? Esto de, supongamos que mañana sale que no, ¿influirá en algo? Igual la discusión, toda esta discusión que tuvimos sobre la dignidad en la que se puede transitar una situación lastimosa. Yo soy una optimista y redenta, así que primero voy a... Soy un pesimista irreversible. Ya sé, es buenísima esta oposición sintomal de las subjetividades. No, yo soy de las que digo que hay que dejar siempre el pesimismo para épocas mejores. No sé, en épocas tan graves no puedes darte el lujo de ser pesimista. No, hacemos una apuesta fundamental a que mañana efectivamente la conciencia de muchos de nuestros representantes, de muchas de nuestras representantes, esté a la altura histórica. Eso por un lado. Por el otro lado, supongamos que mañana se pierda. La verdad es que hay un punto de vista que es referencial y fundamental. Ya ganamos. Ganamos las calles, ganamos las subjetividades. Eso te quería preguntar. Las mujeres ya no son más las mismas. Yo diría que estamos frente a un acontecimiento también inédito. Jóvenes que han paralizado establecimientos educativos estos días, en fin, que hasta han tomado, creo, algún colegio. Esto es absolutamente inédito. Entonces, mañana
sea lo que fuere, no seremos los mismos en este país, y yo creo que de aquí en adelante, en fin, lo que tenemos es, solamente si perdemos, es la confirmación de que la lucha continuará, que no cejaremos, que nos encontraremos el próximo año, y si no es el próximo que llegamos a la conquista del aborto legal, será el otro. Pero bueno, nuestra voluntad y nuestra vocación es inmarcesible. Yo quiero recordar hoy a 3 personas. Decime. Una, sí, una verdadera pionera, en fin, Dora Koledesky, que fue una figura energúmena, yo diría. Yo me acuerdo, hacía algunas movilizaciones de los años 95, 96, 97, tal vez muchas de las amigas, compañeras que nos están viendo recuerden. Era una movilización, me acuerdo, en Diagonal y Florida. Yo creo que éramos 25. Era, en fin, una de esas figuras es Dora. Los 2 coches donde cabía el partido bolchevique. Más o menos. Un año antes de la revolución. Esa, por lo menos en ese acto de Diagonal y Florida, éramos ese grupo. Luego me quiero recordar mucho de una gran militante, Cecilia Lifshitz, que lamentablemente murió, y Liliana Chernyakhovsky. Liliana hubiera estado muy feliz en esta ocasión. Y este es el momento en que no olvidamos esas mujeres que nos acompañaron tanto y que efectivamente hicieron muchísimo por abrir el cauce de que finalmente fueran los representantes los que abrieran la posibilidad de este debate. Y yo creo que el debate en sí mismo es histórico. Por eso digo, pase lo que pase, ya ganamos. Y no va a ser lo mismo ir a una clínica clandestina donde una anestesista, no va a ser lo mismo. Curandera hagan plata. No va a ser lo mismo, y estoy segura de que... No va a ser el mismo sometimiento, no va a ser el mismo dolor, no va a ser lo mismo el farmacéutico trucho que le dice a una mujer que no tiene misoprostol y que no tiene esa clase de medicamentos. Exactamente, yo creo que a pesar de ser pesimista. Sí, por eso digo, es un lindo momento, porque vos sos un tipo muy joven y entonces es evidente que es bueno contrastar estas. Una, como es vieja, no tiene más remedio que ser optimista. Gracias, Dora. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Quédate, porque nos queda, antes del No te duermas, el Yo no te lo dije, los chimentos de la política, la trastienda del poder. Segunditos nada más y cerramos con eso.